Fuera del contexto del derecho, la palabra delito puede relacionarse con cuestiones inmorales, con cuestiones antiéticas, con cuestiones aberrantes, inclusive, que muchas veces lo son para las personas que forman parte de un círculo social. Por ejemplo, ¿cómo es posible de que tu tía Petrona se haya casado con su primo, don Heriberto? Es un delito contra la familia. Pero así como ese ejemplo, la mayoría de las personas utilizan el delito como un adjetivo a ciertas acciones que las personas realizan y que son ofensivas a la vista de la sociedad. Sin embargo, a diferencia de la definición o la idea que muchas personas pueda significar esta palabra, para los juristas la forma en cómo se define es muy diferente. No tiene nada que ver inclusive con lo bueno o con lo malo. Como ya lo habíamos visto anteriormente en los anteriores capítulos, los cuales recomiendo que si no lo han visto lo vayan a ver porque hemos tocado este tema, la cuestión del delito en el aspecto del derecho realmente tiene que ver con una cuestión de orden social, tiene que ver con aquellas conductas que para el Estado, digamos, son peligrosas, no solamente, como lo vimos, para la misma cohesión social, sino inclusive para su propia seguridad o permanencia como Estado. Y siguiendo con la lógica de la clase anterior, definimos o establecimos que realmente delito es una conducta que ya está previamente o formalmente establecida en una ley o en una norma penal como tal. Esa es una definición que habíamos visto desde el punto de vista formal nada más, es decir, no puede ser considerado delito fuera o más allá de lo que está establecido en esas normas. Pero, ¿qué pasaría si yo les diría de que en ciertas circunstancias o en ciertos momentos podemos cometer las conductas que se establecen, digamos, en dicha lista o en estas leyes penales y a pesar de eso no cometer ningún delito? Aquí es donde ya entramos a lo que es la definición material del delito. Ya no nos limitamos, digamos, a una mera definición formal, sino que entramos a esta nueva dimensión de comprensión en la cual tenemos que estar conscientes y tener presente los tres elementos o los tres requisitos fundamentales para poder determinar que una conducta es un delito. Estos tres elementos son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. De hecho, entrar al análisis de cada uno de estos elementos que conforman al delito merece libros enteros de doctrina, de estudio, y por lo tanto, pues por medio del formato de video, merecería inclusive muchos capítulos más. Sin embargo, pues en este video vamos a tratar de hacer, digamos, una comprensión general de estos tres elementos que nos permita captar la esencia de su significado y que al momento en que nos enfrentemos ante la ocurrencia de una conducta podamos rápidamente determinar si esta se trata de un delito o no. Viendo el primer elemento, que es sobre la tipicidad, lo típico en este caso, ya lo hemos estado estudiando en los videos anteriores, ya que la tipicidad se refiere a que la conducta tiene que estar establecida formalmente, tiene que estar establecida como un supuesto jurídico, así se le llama, en una ley previa. Por ejemplo, el típico ejemplo, quien prive de la vida o el que prive de la vida a otro. Este es un supuesto jurídico, se le llama un supuesto jurídico porque el legislador, que es el que crea la ley, antes de establecer esta circunstancia, se le imaginó, la supuso que puede suceder en el ámbito de las relaciones sociales y por lo tanto la describe dicha conducta en la ley, quien prive de la vida a otro. Entonces, este es el primer elemento que debe estar establecido, que se debe cumplir para determinar de qué es un delito, pero no es el único. Bueno, el segundo elemento se trata de la antijuricidad. ¿A qué se refiere este elemento? A que esta conducta que se describe como delito tiene que violentar el ordenamiento jurídico o ir en contra de lo que es el ordenamiento jurídico. Pero aquí entonces donde puede haber una pequeña duda o una pequeña confusión. Si desde el momento en que el legislador está plasmando la conducta como un delito en la tipicidad, lógicamente va a ser antijurídica porque está violentando la norma que te dice que no hagas eso. Pensaría uno lógicamente y realmente tiene sentido. Pero esto no siempre es así porque
Volviendo al ejemplo anterior de quien privaré de la vida a otro o el que prive de la vida a otro, por ejemplo, hay ciertos momentos en los que un ciudadano tiene permitido por parte de la ley, tiene un permiso por parte de la ley para privar de la vida a otra persona. Entonces ustedes me podrán decir, licenciado, ¿cómo es posible? ¿Cómo me va a decir de que la propia norma que está sancionando, por ejemplo, la conducta de privar de la vida, me puede dar permiso de privar de la vida a alguien? Sí, de hecho, es una buena pregunta cuestionarse cuándo es que suceden estos permisos, cuándo es que la ley te da estos permisos. Porque no se trata de que si la ley te da el permiso o no, sino bajo qué circunstancias. De esta manera nos remitimos a nuestro Código Penal que se encuentre vigente, nos vamos al capítulo o al artículo o a la cápite que se refiera sobre las eximentes de la responsabilidad penal, y en una de ellas vamos a poder encontrar dentro de todas las listas que se muestran ahí, que inclusive es tema para otro video, hay una que se llama o que se define como legítima defensa. Volviendo al ejemplo básico anterior, digamos que viene un sujeto con una espada hacia vos, está a punto de lanzarte un espadazo y decapitarte prácticamente, y con lo único que contás para defenderte es con un arma de fuego, la sacas de tu cinturón y le propinas un solo disparo, el cual certeramente le termina dando en el corazón y el ciudadano fallece. En estos casos, cuando la persona que comete la conducta típica, en este caso acabas de privar de la vida a alguien, privaste de la vida al sujeto que te iba a decapitar, entonces la ley aquí es donde establece esta circunstancia o estos permisos, ya que no se le puede exigir a nadie de que renuncie a su instinto de supervivencia, en este caso de defender su propio bien jurídico o su propia vida. Entonces, básicamente, lo que el legislador establece al momento en que crea esta eximente, que cabe recalcar, para poder alegar o para poder defender una legítima defensa, se tienen que cumplir ciertos elementos normativos, los cuales, de hecho, sería interesante abordarlo en otro video. Me gustaría que dejaran los comentarios si les interesa de que profundicemos en lo que es la legítima defensa. Pero volviendo a la anterior, aquí es donde el legislador, además de imaginarse el hecho de que una persona pueda privar de la vida a otra, también se imagina el hecho en el que una persona irremediablemente defendiendo su propia vida termina privando de la vida a otra persona. Entonces, en este caso, por decirlo así, el ordenamiento jurídico te da ese permiso. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para al momento en que estemos en el ejercicio de nuestra profesión, al momento que estemos en un juicio, o al momento en que vayamos a la oficina del Ministerio Público, a la Policía Nacional, cómo podemos saber si la conducta, a pesar de que es típica, es antijurídica o no? Simple y sencillamente preguntémonos, ¿contamos con un permiso para hacerlo o no contamos con un permiso? ¿Cómo podemos determinarlo? Yéndonos a lo que es el capítulo, a la cápite de la cuestión de la eximente de la responsabilidad penal, donde de hecho no solo existen una, sino que existen un sinnúmero. Y por último, tenemos el tercer elemento que se refiere a la culpabilidad. Ya en este punto, digamos, nos salimos de la zona de confort, de la externalidad, por decirlo así, del sujeto que comete una conducta, y ya nos adentramos al mundo escabroso, digamos, de la subjetividad y de la cuestión interna del sujeto. Los dos elementos anteriores que vimos, por decirlo así, son un poco más fácil de comprender porque están determinados por cuestiones externas al propio sujeto. Es decir, la tipicidad ya está establecida por la norma, así como la antijuricidad. Sin embargo, la culpabilidad es el único de los tres elementos que se interesa o que se encarga de analizar qué es lo que está sucediendo o qué es lo que ha sucedido dentro del sujeto al momento en que comete la conducta. Mientras que los dos elementos anteriormente detallados se tratan en gran medida de un análisis del acto, este último elemento se enfoca más bien en el análisis del autor. ¿Cuáles son estas circunstancias que a la culpabilidad o al estudio de la culpabilidad le interesa determinar al momento en que se estudia o al momento en que se analiza la concurrencia de una conducta? Solo son dos elementos. Primeramente, se refiere a la capacidad de comprensión.
Es decir, aquí ya se preocupa de que la persona que comete esa conducta, que digamos es típica y que digamos al mismo tiempo es antijurídica, después de que pasa estos dos filtros tenemos que estudiar o tenemos que determinar, esta persona que ha cometido esta conducta tenía capacidad de comprender de que la conducta que estaba ejecutando era, además de típica, antijurídica. Y aquí es donde nace, digamos, los clásicos ejemplos del error de prohibición. El error de prohibición se da cuando una persona cree que está ejecutando una conducta que es lícita, porque por cuestión de costumbre, por cuestión de que sea parte de otra sociedad, de otro ordenamiento jurídico, en la cual no se sancionaba la conducta que está realizando, él crea de que está actuando conforme a ley. Para no enredarnos con la definición, podemos poner como ejemplo una mujer que se va hacia un país árabe, digamos, en donde las mujeres utilizan el velo. Ella es de Brasil, país en el que obviamente no se exige la utilización del velo. Ella ve que todas las mujeres lo utilizan, pero en su país eso no es ningún crimen, no es ningún delito. Y al momento en que la policía la ve, la detienen e intentan procesarla porque resulta que en ese país X árabe no andar con el velo es un delito. Entonces aquí es donde podemos hacer un análisis de que realmente la persona que está cometiendo el delito ha cometido un error de prohibición porque del país en el que viene eso no es una conducta prohibida. Bueno, de hecho, este es un ejemplo ficticio. Realmente pues habría que ver qué sucedería en el país, pues que realmente sucediera eso y si realmente es un delito, pues. Pero básicamente se está dando como para comprender cómo es que funciona esta cuestión del error de prohibición. Otra cuestión que tiene que ver con la capacidad de comprensión de la persona que comete esta conducta es, por ejemplo, las personas que cuentan con una perturbación mental, ya sea transitoria o ya sea orgánica, permanente. ¿Cómo se le puede exigir a una persona que tal vez tiene un padecimiento orgánico de su psiquis al momento en que ejecuta el hecho de que él pueda comprender de que la conducta que está cometiendo es un ilícito? Y el segundo elemento en el que se centra la culpabilidad ya no es solamente en la capacidad de comprensión, sino en la capacidad de determinación del sujeto dentro de esa comprensión. Es decir, ¿qué capacidad tiene la persona que está ejecutando el hecho, a pesar de saber de que es una conducta ilícita? ¿Qué capacidad tiene él de determinarse dentro de esa comprensión? Uno puede decir, ¿cuándo sucede esto? Por ejemplo, la madre a la que su niña está muriendo de hambre, está a punto de morir de hambre, de inanición, y resulta que está cerca de un mercado en donde venden unos bollos de pan y comete el delito de hurto y procede a hurtar, digamos, apropiarse ilegítimamente de un bollo de pan, el cual posteriormente se lo da a su hija para que lo coma y que ésta no muera de hambre. Es un claro ejemplo. Ella tiene capacidad de comprensión de que la conducta es ilícita. Ella sabe de que la conducta es ilícita, pero ¿qué capacidad se le puede exigir a ella de poder determinarse dentro de esa comprensión cuando su hija se está muriendo de hambre y la única forma de salvarle la vida es dándole un bollo de pan, el cual pues se ha hurtado? Este ejemplo es lo que se conoce como estado de necesidad, que inclusive en muchas legislaciones está establecida dentro de la cápita de lo que es la eximente de la responsabilidad penal. Cabe señalar que dentro de las eximentes de la responsabilidad penal hay unas que pertenecen a la cuestión de la antijuricidad y hay otras que pertenecen a la cuestión de la culpabilidad. Al menos en mi país, en nuestra legislación, así se encuentran establecidas, combinadas, unas que pertenecen a la antijuricidad y otras que pertenecen a la culpabilidad. Me gustaría que comentaras, si perteneces a otro país, si en tu país, en tu legislación, estas eximentes están separadas por las que pertenecen a la cuestión de la antijuricidad y las que pertenecen a la cuestión de la culpabilidad. Claramente ejemplifica cuando una persona puede cometer una conducta típica, antijurídica, comprender que es típica, comprender que es antijurídica, pero en la cual dentro de sus capacidades no puede autodeterminarse dentro de esa comprensión, porque hay una circunstancia, hay un elemento aún más fuerte que la comprensión misma. Como ven, realmente en el derecho no todo es blanco, no todo es negro, ni es gris. Y nuestro trabajo es comprender
en la medida de lo posible, de nuestras capacidades, todas las herramientas que nos permitan hacer un correcto ejercicio de nuestra profesión. En resumen, y para poder terminar este video, al final, ¿qué es un delito? Bueno, aquí es donde la definición, después de explicar estos tres elementos, se hace más sencilla y al mismo tiempo se hace más complicada. ¿Por qué? De esta manera podemos decir de que un delito es una conducta que es típica, antijurídica y culpable. Como lo ven, es una definición sencilla porque se centra en un simple enunciado, pero al mismo tiempo es complicado porque aboca el correcto entendimiento de estos tres elementos que acabamos de mencionar en sus aspectos más generales y en sus aspectos, digamos, más superficiales, y que evidentemente y obviamente vamos a estar tratando individualmente en los videos posteriores. Si te ha gustado el video, dale like, comparte y nos vemos en la próxima.